en los archivos de Caracas habíamos encontrado informes sobre la fiebre palúdica, sobre los problemas de la violencia. Y entonces ella me dijo, mamá, pero José Vidal no se graduó en cualquier parte, sino en un instituto de prestigio. Por ejemplo, el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, que en aquel momento era lo que fue antiguamente la Universidad de Bolonia. Entonces fuimos a España. Obligatoriamente pasamos por la biblioteca de Madrid, el archivo de India de Sevilla, y por fin llegamos a Cádiz, ya con cierta pista, con cierta idea, pero no teníamos ninguna seguridad. No habíamos conseguido ningún documento de José Vidal. Pero sí nos dirigimos al Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. ¡Sorpresa! No nos dejaron entrar, no nos dejaron examinar los fondos archivísticos del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. Todo lo que investigué allá lo tuvimos que hacer por vías distintas, por la sociedad médica, la alcaldía, los censos, porque resulta que a los que no son de la región y sobre todo a los hispanoamericanos no les permite González Guerra. Hasta hice el nombre de González Guerra, les dije que yo pertenecía a la Sociedad de Historia de Medicina de Caracas. No me permitieron el acceso a los documentos. Me defendí con los índices, pero con eso y todo no pude ver la tesis de grado. Con eso y todo averigüé que sí se había inscrito, había cursado y se había graduado. Luego nos dedicamos otra vez a visitar las iglesias. Conocimos todas las iglesias de Cádiz. Tuvimos unos conciertos de campanas inolvidables, unos momentos de una emoción grandísima con esos conciertos de campanas. Los párrocos tuvieron completamente otra actitud con nosotros. Y por fin en la iglesia de Santa Cruz, junto con el padre Marcelino que nos acompañaba, encontramos el asiento del bautizo de José Francisco Vidal Isnal. Entonces ya tuvimos la seguridad que él era español y que había estudiado en el colegio. Seguimos, tratamos de seguir investigando sobre él. Ya prácticamente teníamos demasiados datos, pero nos faltaba la parte de Ceuta, porque Isnaldi, como ustedes saben, fue apresado y junto con Rocio y otros fue aprisionado primero en Cádiz y luego enviado a la fortaleza de Ceuta. Menos mal que en Cádiz tomamos contacto con el Instituto de Estudios Ceutíes. Ellos tenían un fondo dedicado a investigar sucesos o personajes relacionados con la historia del vacío del Mediterráneo. Ellos nos ayudaron muchísimo, nos alojaron, nos dieron de comer, nos dieron la posibilidad de trasladarnos. Entonces, de Cádiz a Sevilla, de Sevilla a Madrid, de Madrid a Cádiz otra vez, de Cádiz a Ceuta, de Ceuta otra vez a Cádiz. En una de estas nos robaron el bolso con la investigación. En el tren de Algeciras a Madrid nos robaron el bolso. Pero yo sabía que en cada tren español viaja un policía. Entonces yo fui corriendo, busqué el policía, le dije, me voy a bajar en la próxima parada porque yo no puedo perder mi bolso con mi investigación. Entonces el
policía me dijo, venga señora, me abrió todos los compartimentos y encontramos el bolso y habían sustraído esa cosita de fantasía, pero la investigación estaba completa. En esos viajes, en los cuales también tuvimos muchas aventuras, yo traje aquí un álbum con algunas fotos donde me pueden ver a mí montada en un camello. Tuvimos muchas aventuras también, pero disfrutamos bastante. Y por fin terminó la investigación. Logramos escribir el libro, siempre con la ayuda del Instituto de Estudios de Autistas, a lo cual le estoy sumamente grata. Y ahora dejo esos recuerdos personales que esperan no les hayan aburrido, y dejo la figura de Snarky en manos de personas de mente más clara, de vista más aguda que la mía, y les Quintero, el profesor González Guerra, Mondolfi, al cual estoy sumamente agradecida. Mondolfi, quiero decir una cosita más, que la investigación tiene también sus momentos difíciles. La semana pasada, como a las 9 de la noche, me llamó mi querida amiga y coetánea Flor Izaga y me dijo, Marisa, yo tengo aquí el libro de Snarky, pero hay algo que no logro comprender, que no está claro. ¿Cómo fue que Snarky llegó a Venezuela? Pero es verdad. ¿Quién se puso esa pregunta? ¿Por qué Snarky llegó a Venezuela? Él no sabía que le esperaba un futuro glorioso aquí. ¿Quién se puso la pregunta? Yo creo que se la puso Mondolfi, porque él se la puso, perdón, sí, Edgardo. Él es un investigador de calidad, pero es inquietante, y yo lo digo en el libro, pero no lo aclaro. Él llegó a Venezuela porque después de graduarse en el colegio tenía la obligación de servir 2 años en el servicio de la Marina como cirujano de primera o segunda clase. Pero entonces, ¿por qué justamente llegó aquí? Snarky no hubiera podido llegar solo. Llegó con la ayuda de su antiguo profesor del Colegio de Cádiz, que se llamaba, ahora se me olvidó, me parece que se llamaba Montellés. Era su antiguo profesor. ¿Pero qué significa eso? Por eso que yo quería ver la tesis de grado de Snarky, porque ya desde estudiante, Snarky y su profesor tenían ideas, tenían conceptos sobre la independencia, no solo de Venezuela, sino de los demás países de América Latina. O sea, eso nos confirma en lo que sí tenemos que buscar mucho más atrás y mucho más lejos las raíces de la independencia. Ahora sí, dejo a Francisco Hernández, a mis colegas, especialmente a González Guerra, que ojalá haya logrado algo más, algo que yo no logré. Y si no lo logró, que por favor me consiga la tesis de grado. Tú eres el hijo de Marisa en procura de hallar documentos en Ceuta y en Londres, además especialmente en Londres, donde tuvo usted ese encuentro fugitivo con Carlos El Chacal. Yo quisiera, antes de cederle la palabra a mi colega y admiradísima historiadora de
Quintero. De encontrarse y dialogar sobre las cosas que no son comunes. Me quiero empezar saludando, ¿verdad?, la intervención de Maritza, porque yo creo que solamente con la pasión y la entrega que ha expresado Maritza se pueden hacer los hallazgos que ella logró. O sea, yo creo que, ¿verdad?, la investigación, además de una labor detectivesca, tiene que ver eso con el empeño, con la dedicación, con la entrega, y sobre todo con un elemento que no es tangible y que no es tan claro, que es la pasión del descubrimiento, la pasión del recorrido. De manera que, de verdad, Maritza, yo te quiero agradecer ese testimonio de lo que ha significado tu periplo y tus hallazgos, porque, verdad, en el caso de Isnardi, de Francisco Isnardi, termina siendo una investigación y un resultado absolutamente contundente. Si uno, en el mismo trabajo de Maritza, se da cuenta la cantidad de equívocos que precedieron a lo que es el conocimiento que tenemos de Isnardi, es sorprendente, porque, ¿verdad?, eran 3 personas fundidas en una. A mí siempre me ha impresionado mucho porque yo tengo como recurso muy confiable, como extendidamente lo es el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, que realmente es una obra extraordinaria. Y bueno, también allá en el Diccionario de la Fundación Polar se reproduce el equívoco y el trastorno que rodeó a esta figura histórica, de manera que el hecho de que Maritza nos haya permitido finalmente saber que estábamos frente a 3 individuos distintos y rescatar a este Isnardi, que es nuestro Isnardi, es en verdad un hallazgo y un resultado de investigación que hay que saludar y felicitar, y sobre todo también agradecer que, habiendo empezado pensando en recuperar a un ancestro italiano, haya terminado publicándose la historia de un ancestro español. Yo me quiero referir a este Francisco Isnardi que nos ocupa, que es el secretario del Congreso, ¿no? Porque, verdad, que haya sido médico, seguramente González Guerra nos va a referir más sobre esto, pero sobre todo la condición política y el compromiso político de Francisco Isnardi con el proyecto de la independencia, pensando además que tuvo una actividad relativamente breve. O sea, Francisco Isnardi estuvo comprometido con los hechos de la independencia entre 1810 y 1812, prácticamente. En ese contexto, uno dice, bueno, se dice fácil, fue editor de la Gaceta de Caracas, del Mercurio y del Publicista. Pero ¿qué significa haber sido el editor de esos 3 monumentos informativos? Nosotros lo que conocemos de nuestra trayectoria y de los procesos de independencia, tenemos allí, ¿verdad?, una fuente excepcional, o sea, la Gaceta de Caracas, el Mercurio de Venezuela y el Publicista de Venezuela, que era donde se publicaban las actas del Congreso. El hecho de que hubiese sido también el secretario del Congreso da cuenta de su acuciosidad y su disciplina, y además su interés y su compromiso para quienes trabajamos estos temas. O sea, poder leer las actas del Congreso Constituyente son eso, la posibilidad de reconstruir cada debate, de reconstruir cada diálogo, y eso se lo debemos nada más y nada menos que a Francisco Isnardi, que era quien, sin grabadores, sin recursos electrónicos y ningún tipo de rollo, tuvo la disciplina y la constancia de recuperar ese testimonio vivo que significó las reuniones, las discusiones y el debate del Congreso, que además tuvo todas las vicisitudes que sabemos que tuvo, que se desaparecieron y finalmente las encontró González Guerra muchos años después en Valencia, pero que existan se debe también a la disciplina, la entrega y el compromiso político de Francisco Isnardi. El hecho de que también hubiese sido corredactor y figura esencial de los documentos madres de la República, no solamente de la Declaración de la Independencia, sino de algunos de los más importantes manifiestos que se publicaron también en la época. De manera que lo que yo pienso que destaca de manera más especial y más es el compromiso político de Isnardi, lo que significó estar vinculado de manera comprometida con el proyecto de la independencia, ¿no? Y también pensar que ese compromiso político con la independencia determinó su vida.
2 años de vínculo político con la independencia determinaron el resto de su existencia. Y lo digo porque tiene un peso biográfico esencial, o sea, él estuvo 2 años actuando en ese proceso de independencia y eso le costó 8 años de prisión, o sea, desde 1812 a 1820, ¿no? Y me parece que esa prisión y todas esas vicisitudes dan cuenta también de lo que significó en la biografía de Isnardi esa manera de vivir la independencia. O sea, todo lo que eso significó, no solamente en términos biográficos, sino en términos familiares, en términos de condición de vida, ¿no? En un contexto además de una enorme complejidad y de una enorme incertidumbre y de muchos cambios muy acelerados, ¿no? Yo creo que ese momento político que le toca vivir a Isnardi y que se prolonga desde el 10 hasta el 20, cuando finalmente sale en un momento que lo hemos visto cotidianamente desde la concepción de lo que es la comprensión de los procesos de independencia, de una manera muy lineal, muy maniquea, muy idealizada, y resulta que, como lo demuestra todo este proceso en el cual se vio comprometido Isnardi, se trata de un momento político de una enorme complejidad, en la medida en que no había solamente una tendencia o una forma de entender esa realidad, sino que estaban conviviendo muchísimas tendencias, muchísimas opciones y muchísimas posibilidades políticas para por la vía de lo que eran las cortes, no solamente las cortes en España, sino el Congreso de Venezuela, ¿no? Estaba todo lo que significaba eso, la confluencia de personas de distintas procedencias, de distintos intereses, de manera que todo eso da cuenta de una enorme complejidad como momento político. Y cuando uno ve el proceso de la prisión de Isnardi, o sea, todo lo que significó, obviamente, la pérdida de la Primera República y lo que significó eso, que hubiesen sido sometidos a prisión estos 8 monstruos, no es casual que los 8 monstruos eran 4 criollos y 4 europeos españoles, ¿no? Uno se da cuenta de cuán complejo significó ese momento, sobre todo por lo que representó en la biografía personal de cada uno de ellos esa coyuntura, ese momento de prisión. A mí sí me llamó mucho la atención en el trabajo de Marisa el manejo de una cantidad de documentos que hasta muy recientemente eran muy poco conocidos. O sea, todo lo que significaron, o sea, estas cartas personales, por ejemplo, de Paz Castillo, que dan cuenta de las vicisitudes personales de ese traslado y de esa prisión, todo lo que fue las solicitudes hechas por ellos mismos en el contexto de la prisión, pero esencialmente creo que todo el debate en las Cortes de Cádiz, ¿no?, respecto a estos 8 individuos que habían sido condenados, que habían sido enviados a Cádiz y que estaban sometidos a toda esta coyuntura que significó eso, la pérdida de la Primera República, el desarrollo de todo lo que fue el desconocimiento de la capitulación del año 12 y cómo eso terminó afectando la vida de estos individuos. El libro inicial de Marisa en el 2001, cuando se publicó por primera vez, y en esa época, verdad, era poco frecuente conocer todo lo que significaba el debate garitano respecto a la independencia americana, ¿no? Yo pienso que la investigación de Marisa, además de dar cuenta de toda esta, de velar el misterio de Isnardi, también ofrece esos acercamientos muy originales en relación con la documentación y el comportamiento de la época, que dan cuenta de eso, de este esfuerzo de investigación. Yo misma, y lo comentaba Edgardo en relación con el periplo español, tuve oportunidad de estar en el archivo del Congreso de los Diputados, o sea, el archivo del Congreso de Madrid, y precisamente tratando de buscarle la pista a quienes habían tratado de mediar a través de las Cortes por sus propias
situaciones personales, ¿no? A mí realmente yo andaba buscando peticiones de ciudadanía por parte de individuos pardos, ese era mi objetivo, ¿no? Pero como suele ocurrir cuando uno está en estas líneas de investigación, se encuentra siempre con otros documentos que terminan siendo también hallazgos muy importantes, ¿no? Y precisamente en el archivo del Congreso de los Diputados en Madrid, yo pude conseguir todas las representaciones que hicieron los 8 monstruos a las Cortes de Cádiz, ¿no? Todas estas representaciones escritas y firmadas por ellos desde el 19 de noviembre de 1812, cuando todavía están en el barco que los lleva a Cádiz, hasta el 17 de marzo de 1813. O sea, son como 10 o 12 comunicaciones donde están eso, no solamente los periplos personales de lo que habían padecido en relación con la prisión, con el traslado a Cádiz y con todo lo que eso había significado, las descripciones, ¿verdad?, en el primer documento de lo que había significado la manera en que habían sido conducidos en el barco para llevarlos a Cádiz, ¿no? Las condiciones, bueno, literalmente quitarles todas sus pertenencias en condiciones personales, o sea, vestuario, todo lo que había sido las penalidades de ese viaje. Y leyendo toda esta documentación no deja uno de sorprenderse de qué manera interpretan ellos lo que ocurrió justo antes de que ellos tuviesen este desenlace político. Porque en todos los documentos hay una concepción de confianza en el proyecto liberal de la monarquía española. O sea, ya en toda lo que es la documentación que se hace entre el 12 y el 13, todos estos documentos lo que están manifestando es que ellos confían que la nueva condición política de la monarquía española a través de las Cortes y a través de la Constitución política liberal de España puede efectivamente resolver los problemas de la independencia, no solamente de la independencia, sino que puede resolver esa coyuntura en la que se está viviendo tanto en España como en México. Y yo sí creo que tiene que haber habido un cambio de calidad en toda la interpretación que ellos hacen cuando, después de que ellos entregan todas esas representaciones, denunciando los excesos de Monteverde, denunciando los atropellos a los que han sido objeto y planteando la confianza que les merece la Constitución política de la monarquía y las Cortes, el informe de la Comisión respecto a todos estos requerimientos es un informe donde desconoce todas las peticiones de los 8 monstruos. Realmente, al final, la decisión de la Comisión es de apoyo a Monteverde y de profunda desconfianza respecto a las legítimas denuncias de los fulanos 8 monstruos, ¿no? Y lo que también se puede ver en ese caso es que no hay ninguna unanimidad, o sea, que no hay posibilidad de uno entender que pudiese haber una mirada común respecto a lo que estaba pasando. Y eso va a estar muy claro, y lo incorpora Marisa en su libro, cuando el informe de esta comisión va al Congreso, a las Cortes, que hay un intenso debate y está claro eso, la dificultad de conciliar posiciones en relación con el destino de estos 8 prisioneros. Y va a ser precisamente ese debate y esa falta de respuesta lo que conduce finalmente a que sean dirigidos a Ceuta y que se haya dividido en ese momento el equipo, ¿no? O sea, cuando ellos llegan a Ceuta, 4 de ellos, los que son venezolanos americanos, se fugan y los otros 4 que son españoles se quedan en prisión, entre ellos nuestro Esnardi, ¿no? Y va a salir finalmente, o sea, en el año 20. Y también me llama mucho la atención que de todos ellos, sí, el único que no regresa a Venezuela es Francisco Esnardi. Todos los demás regresan, o sea, tanto los españoles como los americanos, o sea, bueno, por supuesto, Rocio, Juan del Castillo, Ayala, y van a tener un profundo, o sea, una larga trayectoria y también finales dramáticos en relación con lo que sería el proceso posterior. Y el único que finalmente, cuando sale de prisión, se queda es Esnardi, se queda en Ceuta y va a tener allí una vida política activa. Yo también me pregunto, así como maestro se pregunta, bueno, pero ¿qué fue lo que determinó a Esnardi venir a Venezuela? Y me pregunto, ¿qué fue lo que determinó a Esnardi quedarse en Ceuta? O sea, al final, o sea, ¿qué es lo que siente, qué es lo que termina siendo el peso decisivo
para no regresar, para no volver a Venezuela, después de lo que había significado ese compromiso político, ese proyecto, entendiendo además que los demás sí se vinieron y siguieron vinculados a la independencia, ¿no? Y ahí es donde entran, yo pienso, ya más las conjeturas de carácter personal, ¿no? A mí, de todo esto, más que la irrelevancia política de los personajes, más que la contundencia de la investigación, más que la develación del misterio, para mí la lectura de este libro ha generado sobre todo una enorme emotividad respecto a lo que significó humanamente pasar por lo que pasaron ¿no? Cuando uno ve eso, los testimonios, ¿no? Lo que significó, o sea, haber consumido parte de su vida en esas condiciones, o sea, las demostraciones de solidaridad, a mí me llamó mucho la atención eso que Paz del Castillo es el que financia la vida de estos 8 prisioneros durante todo el tiempo en que están en prisión. O sea, que él de su propio patrimonio decide que estos hombres que no tienen cómo responder a sus necesidades, y él va a ser un gesto de solidaridad y de generosidad y de apoyo impresionante que incluso después de que ellos escapan y él se viene a Venezuela, él sigue siendo responsable por la manutención de los presos que se quedan en Ceuta, ¿no? De manera que creo eso, que hay una carga de elementos más de carácter humano, personal, y siento que seguramente eso fue lo que privó en el último momento la decisión de Snardi no venir. O sea, Snardi había tenido todo ese periplo y finalmente decide comprometerse en ese momento. Además está toda la posibilidad de una reforma liberal en España, creo que eso tiene que haber tenido un peso. Yo, para finalizar, quisiera decir que aparte de todos estos elementos sobre los cuales uno queda muy bien impresionado de la investigación y de los resultados del libro, a mí me parece bien importante que allí también se discuten, aparte de, por supuesto, todo lo que significa Snardi, algunos mitos de los más consolidados sobre la independencia. Ya se refería Edgardo en su introducción a uno, o sea que es muy difícil decir que todos los americanos eran independentistas y que todos los españoles eran monárquicos. La evidencia cada vez más contundente da cuenta de que había una diversidad mucho más compleja, que no hay forma de dividir, ¿no? Los proyectos políticos simplemente por eso, y sobre todo pensando en estas biografías personales de individuos que estuvieron comprometidos con el proyecto de independencia independientemente de que hubiesen nacido en España. La otra cosa que me parece importante es, qué tan liberales efectivamente fueron las Cortes Liberales de Cádiz. O sea, porque yo creo que también es otro aspecto que valdría la pena discutir. O sea, hasta dónde la liberalidad de las Cortes estaba en sintonía con ese proyecto político de la monarquía de sostener la integridad del imperio. Entonces creo que cuando uno se pasea por lo que fue el debate en torno a estos 8 personajes, se da cuenta que está de por medio eso, que la voluntad política de mantener la integración de la monarquía también interfiere a la hora de considerar y responder a estas exigencias o a estas demandas que hicieron los 8 pueblos. Y finalmente, creo que una de las cosas que siempre uno concluye cuando está trabajando en investigación es que nunca hay investigaciones cerradas. O sea, no hay posibilidad de pensar que investigaciones terminaron y quedaron concluidas para siempre. O sea, la gran demostración de este libro es que el conocimiento sobre la historia es una gran caja abierta de posibilidades, que siempre es posible conseguir nuevos documentos, y no solamente conseguirlos, sino leerlos de una manera diferente. De manera que esta obra de Marisa y esta iniciativa de Fundalac y este encuentro nos pone eso en sintonía con lo que es la riqueza del conocimiento sobre la historia y las posibilidades que todavía tiene para el diálogo y para la comprensión de los procesos que nos mantienen unidos. Muchas gracias. No ha sido fácil, desde luego, porque el enfoque fundamentalmente es histórico, si uno no es historiador.
comentar. La figura de Inardi, a mí se me ocurrió preguntarme lo siguiente: bueno, ¿qué voy a decir yo de Inardi? Inardi es una figura muy bien dentro de la historia nuestra en la independencia, pero es poco conocido como médico. Me dijo, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Inardi desde mi perspectiva. Ahora bien, en Inardi, la figura de Inardi es una figura muy elusiva. El mismo hecho del libro de la doctora Benigni muestra cuán elusivo, difuso, confuso, difícil de agarrar la figura de Inardi. Y tan es así, ahí lo tenemos supuestamente en la obra de Loera. Pero miren ustedes cómo es según la obra de Martín Tobar y Tobar. O sea, ya de entrada tenemos, si tenemos un problema de 3 personalidades en una, nos encontramos con que aquí hay 2 figuras diferentes representando al mismo personaje. Y bueno, ¿cómo hago yo con este señor? Entonces se me ocurrió, bueno, leyendo y leyendo me encontré con una cosa como esta. Ustedes ven, hay 4 Inardi, pero cada uno está escrito en forma diferente. Pero aquí hay más que también está escrito en forma diferente. Ya son 7 Inardi diferentes. Yo creo que este. ¿Y qué diferencia tiene una cosa con la otra? Fíjense ustedes cómo las cosas se enredan, ¿no? Si uno examina, bueno, qué más da que sea una Z, que sea una Y, que sea una I. Pero si uno examina la firma, ¿qué es lo que se encuentra uno? Que esto es una Y, esto es una Y, y esto es una S. Entonces, lógicamente sería así. A mí no me consta que esa sea la firma de Inardi, vamos a estar claros. Pero si esa es la firma de Inardi, su nombre es como allá arriba, con Y y con S. Pero sin embargo, la gente lo escribe con I, con S, con Z, lo pone por delante, por detrás. O sea, es una figura muy difícil de agarrar, hasta en eso. Entonces yo digo, bueno, vamos a enfrentarlo con el concepto, con el mensaje que nos deja Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Y eso es una verdad impepinable para todo el mundo. Y yo digo, bueno, vamos a verlo de esta manera, Franklin Inardi y sus circunstancias. Tratando de dar un enfoque un tanto original, algo en lo cual yo difícilmente puedo ser muy profundo. Y de acuerdo con eso, digo, bueno, ¿cuáles son las circunstancias de Inardi? En primer lugar, él nace en Cádiz, 1775. Entonces, fijémonos en los años. 1775, una ciudad que era aproximadamente el doble de habitantes que lo que tenía Caracas. Caracas tiene como 40.000, Cádiz tiene alrededor de 70.000. Ya es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero en segundo lugar, Cádiz, nace el 75, dije, y en el año 1788, o sea, cuando él tenía 13 años, 13 escasos años, pero ya interesante, porque póngase uno a pensar en 13 años de aquel entonces, muere el rey Carlos III. Carlos III había sido el rey que había introducido lo que sus antecesores habían tratado de evitar, la ilustración en España. Entonces, él introduce la ilustración bajo un esquema, una frase muy curiosa, es decir, el gobierno con el pueblo, pero para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, lo que llamaban entonces el despotismo ilustrado. Aquí mando yo para el pueblo, pero el que mando soy yo. Entonces, el despotismo ilustrado de Carlos III fue lo que de alguna manera abrió la puerta de la ilustración en España. Pero al año siguiente de ese 1788, en que muere Carlos III, sucede la Revolución Francesa, estalla la Revolución Francesa en 1789, y es totalmente al revés. ¿Qué quiere decir totalmente al revés? Por eso, como dije, entre los ecos del despotismo ilustrado de Carlos III, detengamos ahí un momento, el colegio y Cádiz se encuentran inmersos de lleno en esa corriente que tanto aportó a la ciencia, nos referimos a la ilustración. En la época de los viajes de los mundos exóticos, la preocupación por descubrir más que conquistar inunda el carácter ilustrado. A los colegiales se les preparaba para la guerra de Indias, pero antes se les aportaban los medios para la adquisición de cultura. O sea, no era simplemente ser un profesional de lo que fuera o tener un título, sino ampliarle su cultura. Pero digo yo, entre los ecos del despotismo ilustrado y los efectos de la Revolución Francesa. Francia era atractiva desde el punto de vista de la ilustración para España, para los españoles, para la gente que tenía cierta inquietud, pero no tenía nada de atractivo para los, mirándolo desde el punto de vista de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que quería era apoderarse de España, mirándolo desde esta óptica, simplemente simplificando mucho. La Revolución Francesa iba a favor de
tratar de que Francia se impusiese sobre España. Y en ese reinado vacilante de Carlos III, de Carlos IV, imaginen por ejemplo, hasta en el siglo XVIII estaba Francia y España estaban bajo los Borbones, el pacto familiar de los Borbones en Francia y en España, pero al caer los Borbones en Francia queda una desconfianza entre Francia y España que era prácticamente insoluble. Entonces Carlos IV, cuando surge la Revolución Francesa, intenta frenarlo, todos los efectos de la Ilustración, y lo único que logra es todo lo contrario. Eso origina un mayor interés en el público, convirtiendo a Cádiz en la meca de la propaganda subversiva, según García de Cortázar. Entonces Hernández se encuentra en una encrucijada. Y esto es interesante tratar de enfocarlo de esta manera. Fíjense que no estoy hablando nada de médico. Yo me estoy metiendo en un terreno peligroso, cenagoso, para mí muy delicado. Yo no soy historiador. Soy un aficionado a la historia, un tipo que le gusta la historia, pero hasta allí. ¿Cuál es la encrucijada de Hernández? Simpatía hacia Francia, porque llevaba las ideas de la Ilustración, pero rechazo a Francia porque quiere dominar España. O sea, cuando uno se encuentra entre dos amores, pues. La única solución a eso es el valor de la libertad. La libertad como un valor vale para una cosa y para la otra. Él era él. Esa es la parte difícil del asunto. Entonces, esto encaja con una frase que plantea Marisa Barnini en su libro. Allí en el liberalismo gaditano se formará su conciencia social. Allí germinarán los ideales de libertad, igualdad, independencia, que tanto peso tendrán en su vida y lo empujarán a una audaz aventura en la cual regalará su porvenir, su salud y hasta su existencia misma. Creo que la frase, el texto, el párrafo, pinta muy bien este ejemplo, esto que yo estaba tratando de definir. Incluso, ya después, estando en Venezuela, doy un salto para poder unir dos detalles. Está ese párrafo en la Gaceta de Caracas, que no dice que se ha hecho por Hernández, pero muy presumiblemente era de Hernández, en la época en la cual estaba en la dirección. Si los españoles temen tanto ser víctimas de la perfidia de estas fatales reliquias del feudalismo, o sea, temor a franceses, ¿por qué muchos de ellos han querido sostener hasta ahora que debía ser esclavizada la América con lo mismo de que quieren libertar a la España? O sea, esa frase expresa claramente la tremenda disyuntiva que había entre los dos. El deseo de ser como los franceses, pero no ser como los franceses al mismo tiempo. Ahora, veamos, siguiendo el esquema de las circunstancias, veamos Puerto Cabello. ¿Qué pasa en Puerto Cabello? En Puerto Cabello, en el año 1803, que fue en 3 o 4, España decide, para defender sus colonias, crear el sistema de apostadero, que simplemente son puertos en los cuales había varios barcos de guerra bajo un solo mando. Eso no existía antes del año 1803 o 1804. Lo que existía era el servicio de guardacosta para cuestiones marítimas, pero no para defensa. Y entonces se crea ese sistema de apostaderos funcionalmente independiente de la Capitanía General. Eso es importante, independiente de la Capitanía General. Lo hay en Montevideo, en Veracruz, en el Callao, aquí en Venezuela, en Maracaibo, en La Guaira, en Cumaná, en Guayana. Pero el apostadero principal era Puerto Cabello. Es interesante esta frase que dice la Chupalma. Yo no sé si él está aquí porque yo le invité a que viniera el autor de este. ¿Por aquí no? Ah, lo siento. Él dice, el cuerpo médico representaba la cara amable del apostadero. Y esto también es interesante, la cara amable del apostadero eran los médicos, porque resulta que siempre había conflicto entre los barcos de guerra y las autoridades civiles. La cara amable del apostadero eran los médicos. En el bergantín Penélope, de los 4 que figuraban en la primera expedición de los barcos de guerra que venían en ese sentido, bergantín Penélope llega el 30 de mayo de 1804, ahí llega Francisco Isnardi. La fecha es interesante, después voy a indicar por qué, pero es el 30 de mayo de 1804. El cuerpo médico, este era el cuerpo médico que venía en ese grupo, y estaba Francisco Isnardi entre los cirujanos segundos. Y es que el cirujano segundo no era simplemente una categoría, una jerarquía dentro del estamento militar o dentro militar. Ahora les pongo aquí otras circunstancias para tratar de entender al Isnardi que nos interesa. Que en Puerto Cabello se crea la primera logia masónica de Venezuela, en el año 1803, creo que también. Y Juan Germán Rostro estuvo íntimamente unido a la logia masónica de
Puerto Cabello. Visitó Puerto Cabello, fue asesor de allí de la Biblioteca Masónica de Puerto Cabello. Y eso va a tener tremenda implicación porque Ignacio va a estar siempre muy cerca de Rossi. Seguramente allí tuvo es inconcebible pensar que no. Tuvo conocimiento de la insurrección de José Leonardo Chirinos y su trágico final. Conoció que seguramente se sorprendería seguramente de saber que allí ya en Puerto Cabello se conocía la traducción de Juan Bautista Picornel sobre los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Conocería también de los viajes de Alexander von Humboldt. Conocería también de los intentos de Francisco Miranda. O sea, una serie de cosas que ocurrían alrededor y evidentemente todo eso permeaba la piel de Ignacio. ¿Qué significa esa palabra final? Somos americanos y no gachupines. Esa es una frase que también se aplicaba mucho entonces. Y no sé si aquí sabe alguna gente lo que es gachupines. ¿Alguien aquí sabe lo que es gachupines? Gachupines eran los españoles. Los nativos de España, los que estaban allá, que venían para acá, eso nos llamaban gachupines. Pero no es hecho que se llamaran gachupines o no, yo lo puedo buscar cualquiera en un diccionario, sino que tenía ese tono, esa palabra tenía un tono despectivo, ya había un tono de desprecio, de animadversión, de agresión hacia los españoles. Y Eznardi era español. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Eznardi? Yo me quedé con eso, ¿por qué Eznardi? Porque Eznardi fue quien fue, cuando solo tuvo aquí 8 años. 8 años. Con 8 años puede ser un grupo de gente que ve aquí muy valiosa. Eznardi se convierte en lo que se convirtió. Tratando de pensar un poco, y bueno, Caracas, como decía, era aproximadamente la mitad de los habitantes que tenía Cádiz, alrededor de 40.000 habitantes. Estaba diciendo la imprenta, cuando la imprenta tenía más de 200 años ya en México, en Guatemala, ya existe también, incluso está en Haití, pues, ya imprenta, y aquí no existía imprenta. O sea, estábamos bastante mal. Y, como decía Humboldt ahí, el número de las personas conocedoras de la necesidad de leer no es muy grande. Claro, no tiene necesidad de leer, ¿para qué se va a hacer imprenta? La imprenta es para lo que leen, por definición. Pero había una vigorosa élite intelectual, eso sí es indiscutible. Pocos individuos podían leer y escribir, pero una vigorosa élite intelectual. Ahora, si uno se pone a pensar en esa pregunta de por qué Eznardi, uno dirá que Eznardi tenía factores en contra para que pueda hacer lo que fue. Uno, justamente el español. El español, por definición, implicaría cierta desconfianza, cierta aversión, cierta lejanía. Eso no lo favorecería para llegar a ser lo que fue. Segundo, tuvo poco tiempo en Venezuela, 8 años apenas. 8 años, de los cuales a los 6 años, o sea, el año 10, no sé, que empezaría en Caracas, se supone que antes estaba en Puerto Cabello, porque la otra parte es que se retira lejos de Caracas, donde estaba el centro pues, del asunto, y aparentemente la mayor parte de ese tiempo fuera de Caracas. O sea, ¿por qué nadie? Yo me quedé con esa pregunta. Las preguntas tienen esa cuestión, lo que recuerdo haber escuchado una ocasión al doctor Laín Trago, la cuestión, lo importante de las universidades no es la respuesta a las preguntas, es que generen preguntas. No es la respuesta, es que genere preguntas. Y yo he tratado de seguir ese consejo, me pregunto, ¿por qué nadie? Hay unos factores que lo ayudan. No digo que fueran importantes, o más importante que esto que voy a decir ahora es lo que voy a decir después. Porque los factores favorables son formación gaditana. Hemos visto su formación bueno, hemos visto no. Vamos a tratar de ver después por qué la formación en Cádiz fue determinante, fuertemente determinante en lo que significó Eznardi. Hacía un uso inteligente de los medios impresos. Fíjense que fue prácticamente entre los creadores de la imprenta en Venezuela, tuvo él, los primeros impresores. No creo la imprenta aquí, pero fue de los primeros que utilizaron la imprenta. Además, era un hombre de conceptos claros, y recordemos lo que se planteaba de que en Cádiz la gente se le formaba para la vida, para la cultura, no simplemente una profesión. Y tiene una capacidad expresiva evidente. De hecho, ya lo mencionó el doctor Quintero, él formó parte, el Lucero, por ejemplo, es un prospecto que creó él en 1809, no cristalizó, pero sí es interesante observar allí las cosas que estaban propuestas para formar parte de esa publicación. Cosas tan disímiles como botánica, historia natural de lengua, medicina, moral, cívica, poesía, o sea, una abigarrada cantidad de cosas. O sea, el hombre tenía realmente un interés, yo diría que universal.
De 1810 a junio de 1811 fue el redactor de la Gaceta de Caracas y sucede a Belliviense, que siempre está cercano a Rocío y siempre con Bello también. Y en el 11 pasa a ser el redactor del Publicista justamente en el mismo momento en que prácticamente es nombrado, porque el Publicista sirve para ser el órgano divulgativo del Congreso. En 1811 deja de estar en la Gaceta de Caracas y pasa a estar en el Publicista. O sea, tenía una gran avidez por la parte cultural o de divulgación. Esto lo pongo aquí porque quiero que observen una cosa. En el primer número dice: cuando un pueblo se ve en la necesidad de hacer algunas alteraciones en su administración interior, se constituye por consecuencia en la obligación de manifestar a las demás naciones los motivos que produjeron su resolución y la medida que ella le sugiere para sostenerla, consolidarla y llevarla al fin y cabo que exige el bien común único por norte de sus operaciones. Simplemente como cosa curiosa, pongo a poner abajo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es muy similar. Lo que yo quiero destacar en eso es que las dos tienen como norma la cuestión de que hay que decirle a los demás países del mundo por qué queremos ser libres. Lo hace Inardi en su introducción, el primer número, y lo hizo Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pero si hablamos de Inardi y sus circunstancias, bueno, entonces concretemos ahora, y sus circunstancias médicas. Se supone que de eso es lo que yo tenía que estar hablando, o sea que yo estoy hablando aquí cosas que no tenía que hablar. Vamos a hablar ahora de lo que supuestamente debo hablar. Y esto es lo interesante. Su formación profesional no fue de abogado, no fue de literato, fue... Pero lo curioso de esto es que está en el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, pero ese Real Colegio de Cirugía de Cádiz pasa a ser después Núcleo Cádiz de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, y apenas en 1979, o sea que no tiene 30, 40, no tiene 50 años, es la Universidad de Cádiz. El Real Colegio de Cirugía de Cádiz es que estudia Inardi, una institución muy pequeñita, muy mínima. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el siglo XVIII, 1700 y pico, en algunas universidades se otorgaban grados aún no cursándose en ellas estudios médicos. Eso dice el doctor Sánchez Grajel, fue mi profesor en la Universidad de Salamanca. Y Castiglioni dice: el marasmo de la ciencia médica española era tan absoluto que incluso por largo tiempo se habían cerrado las ventanas a los aires de fuera. La carrera quedaba reducida a 3 o 4 cursos, todo ello en pura teoría. O sea, una formación pésima, muy pobre. Lo que había en España en el siglo XVIII, en la primera parte del siglo XVIII. Por eso el Castiglioni remata diciendo: no es de extrañar que con tales conocimientos como base se llegara a un tiempo en que en toda España no hubiese un médico o cirujano capaz de una operación delicada y que la Marina y el Ejército tuvieran que valerse de médicos y cirujanos extranjeros. Esto último como un indicativo verdaderamente poderoso, porque el ejército de un país está con médicos extranjeros. ¿Qué tiene ese país? ¿Cómo puede contar con una defensa? O sea, eso demuestra claramente en qué nivel se encontró España y por qué pasó lo que pasó. Pero, ¿cómo hacemos la renovación? Pues comienzan a aparecer las sociedades médicas, la primera de ellas en Sevilla en 1797, y las academias médicas. La primera fue la Tertulia Literaria Médica Matritense en 1732, que es la que es hoy la Real Academia de Medicina de España. Pero lo decisivo va a ser la fundación, los reales colegios de cirugía, que amplifican e intensifican la labor de renovación de los saberes médicos iniciada por las sociedades y academias e influyen decisivamente en el acto que experimenta la cirugía en la segunda mitad de la centuria, confiriendo prestigio social al cirujano. O sea, se rescata la figura del cirujano. Los primeros colegios de cirugía son: el primero de todos, el de Cádiz, precisamente el primero es el de Cádiz en 1742, con el objeto de que la Marina tuviese surtida de cirujanos hábiles. El segundo es el de Barcelona, para formar cirujanos hábiles para la adaptación de los regimientos, excusando traerlos de fuera del reino como hasta ahora se ha hecho. Excusando traerlos fuera del reino como hasta ahora se ha hecho. Y es entonces el primero la Marina, el segundo para el ejército. ¿No está la sociedad civil? Y en 1780 que en Madrid se funda el tercer colegio de cirugía para proporcionar a la sociedad civil profesionales con preparación similar a la que ya poseían los cirujanos en ejercicio en la Armada y el Ejército. Dice que es un capítulo nuevo, diferente, una renovación del asunto. Y por eso es que Arrojo Paviga, que murió en un accidente de tránsito lamentablemente, es a partir de la fundación del Real Colegio de Cirugía de Cádiz
que podemos hablar de cirujanos navales con formación médico-quirúrgica. Pero la cosa no queda así. Sino que el Real Colegio de Cirugía en 1791 es transformado en Real Colegio de Medicina y Cirugía, siendo el primero que integró en Europa, tras siglos de separación, los estudios de medicina y cirugía, hasta entonces reservados separadamente, los primeros a las universidades y los segundos a los colegios. En 1791, Inardi comienza a estudiar aproximadamente en 1796, o sea que Inardi entra justamente cuando está empezando toda esa renovación. Esto es interesante porque nos lleva a una, fíjense además las áreas de estudio que tenían ahí entonces, bastante amplia, mucho más amplia que lo que simplemente pensemos en qué es lo que se estudiaba en ahora mismo en ese momento, y en las otras universidades españolas, nada. Había aquí en el Real Colegio de Medicina y Cirugía, entonces el Real Colegio de Medicina y Cirugía, no solamente de cirugía, toda una gama bastante amplia de especialidades, vamos a decir así, áreas. Y al final tienen que servir 2 años como cirujanos segundos dentro de los oficiales mayores de la Armada Española. Ahora, ¿cuál sería la primera conclusión que saco yo de esto desde un punto de vista específicamente del área de la medicina? Que Inardi disfrutó de la excepcional posibilidad de iniciar y mantener sus estudios médicos en una institución de vanguardia, con máximo vigor, el impulso justo cuando se desarrollaba en ella con máximo vigor, el impulso que la caracterizaría. Pero además, su formación fue presumiblemente superior a la de la mayoría de los cirujanos españoles del siglo XVIII y de los que llegaron a Venezuela en todo el periodo colonial. O sea, que tiene una formación médico-quirúrgica mucho mejor de lo que tenían los médicos anteriores. Posiblemente estuvo entre los mejor formados de todo el país, toda la colonia. O sea que eso para mí fue un descubrimiento encontrarme con este detalle, porque hasta ahora Inardi lo tiene así como una figura elusiva, confusa, difusa. Ahora, veamos su ambiente de trabajo. Puerto Cabello, desde la perspectiva de la salud. ¿Qué dice aquí? De Coro a Puerto Cabello no existen puertos que merezcan el nombre de tales, pero llegamos al mejor, no solamente de esta costa, sino de toda la América. La bahía de Puerto Cabello es grande, bella, cómoda y segura. Está protegida del furor de los vientos, cualquiera que sea la parte de donde esto venga. No sé si cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de comprobar que eso es verdad. Las marejadas tan comunes en otros lugares no turban jamás el estado pacífico y tranquilo de esta rada. Eso dice de Pons. ¿Pero qué dice Humboldt? Después de Cartagena de las Indias es Puerto Cabello la plaza fortificada más importante y su puerto es uno de los más hermosos que se conozcan en ambos mundos. Caramba, está hablando maravillas de Puerto Cabello, uno y otro. ¿Pero qué pasa? Humboldt dice, el fondo del receptáculo o de la laguna que forma el puerto de Puerto Cabello es un terreno pantanoso lleno de aguas infectas y estancadas. O sea, muy insalubre. Y fíjense lo que dice Archila, ya en el siglo XX. Puerto Cabello es la que tuvo fama de ser la comarca de más mortíferas fiebres en la colonia, a tal extremo que se denominó dicho puerto el sepulcro de los milicianos de Valencia y Valles de Aragón. Caramba, le tocó trabajar un poco difícil a Inardi. Sitio muy bonito, pero muy insalubre. En Puerto Cabello había 2 hospitales, el Hospital de la Marina y el Hospital de la Caridad. En el Hospital de la Caridad trabaja el doctor Gaspar Juliac. ¿Qué tiene que ver el doctor Gaspar Juliac con este asunto? Gaspar Juliac era un médico francés que había estudiado en París, en Montpellier, y que era muy famoso. Y fíjense cómo lo describe o cómo se refiere a él Humboldt. Le conocían ventajosamente en el país por el estudio profundo que había hecho de la fiebre amarilla. En 7 años había visto entrar en los hospitales de 6 a 8 mil personas atacadas de esa cruel enfermedad. Había observado los estragos causados por la epidemia de 1793 en la flota del almirante Aristizábal. O sea que era un hombre muy conocido, era un hombre muy versado, con amplia experiencia, con éxito profesional, y con ese hombre seguramente tuvo una época en la cual estaba Inardi al lado. O sea, es de presumir, pero no encuentro ninguna referencia de que Inardi y Juliac tuvieron alguna comunicación, porque estaban en el mismo sitio. Y Puerto Cabello es un pueblo de unos 9.000 habitantes. Ahora, concentrarnos un poco en la parte de salud pública, Inardi, siempre en eso de Inardi y sus circunstancias médicas. En términos de la salud pública, aquí tengo lo que les dije antes, se fijaran la fecha en la cual Inardi llegó a Puerto Cabello. Empezó la vacuna de Balmis en 1804. Y un pequeño inciso de lo que dice Jenner. Yo me imagino en los canales de historia hay ejemplos de filantropía tan noble, tan intenso como este. Eso es el descubridor de la vacuna contra la viruela. Y Humboldt lo dice así:
Este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia, que viene de la expedición de Barney. O sea que es una expedición muy reconocida, pues, mucho prestigio a nivel mundial. Pero Inardi no coincidió con Barney. ¿Por qué no coincidieron Inardi y Barney? Los dos llegaron en 1804, pero lo que pasa es que Barney llega en 1804 antes que Inardi, 2 meses antes. 2 meses antes. Y Barney venía con la intención de seguir, estar aquí y seguir. O sea, vino aquí, dejó la vacuna que dejó y se fue. Siguió hacia México, siguió hacia Filipinas. Entonces Inardi no tuvo el chance de conocer a Barney. Pero a pesar de que no conoció a Barney, poco después llega él, 2 meses después, y se convierte en factor activo en el éxito de la vacuna en Puerto Cabello. O sea, una figura clave del éxito de la vacuna en Puerto Cabello fue Francisco Inardi. Fíjense que ese detalle que está abajo, Puerto Cabello fue la 5ª localidad del país sobre 71 con mayor número de vacunados registrados el 1 de febrero de 1806. Y en 1807, y esto es una cosa que a mí no deja de causarme confusión, así como lo dijo la doctora Vanini y también lo ratificó la doctora Quintero, esas preguntas que le quedan a uno. Bueno, si él estaba entre 1904 y 1909 en Puerto Cabello, ¿cómo es que fue incorporado junto con Andrés Bello como miembro de la Junta Central de la Vacuna, donde se supone que tenían que estar radicados en Caracas? ¿Es que estaba en Puerto Cabello, estaba en Caracas, o es que estaba en 2 partes? ¿Era un bicéfalo o es que simplemente era un mago? Pero en todo caso, en 1907 Inardi fue incorporado, y pongo junto con Andrés Bello porque eso demuestra también incidentalmente el valor que tenía Andrés Bello como miembro de la Junta Central de la Vacuna. Pero aparte de eso, está una epidemia famosa en 1808 en los Valles del Agua, que era atribuida al paludismo. Cuando se presenta esa epidemia en los Valles del Agua en 1808, Inardi es enviado, y entiendo que fue desde Caracas, así que yo me siento confuso con respecto a esto. Me siento confuso y lo expreso con toda sinceridad. Las autoridades civiles y militares no se entendían muy bien, y es formar parte de un cuerpo armado. Si está en Puerto Cabello, no entiendo bien que lo mandan de Caracas, pero aparentemente sí. O sea, o es que se pasaba viajando para no para otro, posiblemente eso también era verdad. Entonces es enviado para atender los enfermos y para redactar un informe. Y el informe de Inardi dice así, que los casos eran debidos a emanaciones producidas por la fermentación del añil, porque debemos puntualizar que dichas epidemias se registraron en estos valles solo cuando comenzó a cultivarse el añil. Muy bien, hasta ahí está bien, pero es que lo curioso es que en el siglo XX, Lucena San Moral hace una evaluación de ese informe, estamos hablando del año 2000, del año 1900 y pico, del siglo pasado, y las autoridades españolas se enviaron al médico Francisco José Inardi para que informara sobre el problema, y este realizó un magnífico estudio como consecuencia del cual se prohibió cultivar en un espacio de 1 milla alrededor de la laguna. De este capítulo la doctora Vanín tiene referencia en su libro, y lo plantea, y hay mucho más detalle, hay que constar que eso creó un tremendo problema, porque eso tenía que impedir que se utilizara para la siembra a las zonas de la orilla de la laguna, y eso creó un tremendo problema con los atentados. Pero Inardi fue muy categórico, muy contundente, eso tiene que ser. Ahora, se viene de Puerto Cabello a Caracas. Supuestamente ahora es cuando se viene de Puerto Cabello a Caracas, y antes no se había venido. Evidentemente vamos a ir una vez, pero ¿cuándo, cómo, en qué condiciones? No lo sé. Inardi para trasladar a Caracas. Uno se va, yo observé y digo, bueno, cuando dice que hay una absoluta falta en esa provincia, lo que está queriendo decir, profesores latinos, profesores no es ser profesor, profesores eran los que profesaban, los profesores no tenían la profesión, en este caso los cirujanos. Cuando dice latinos, hablando de cirujanos universitarios, latinos eran universitarios. Entonces no había ni uno. Yo corroboro antes de que estuve entre los mejores médicos que podía del equipo, que en el país de los recuerdos de la época. Y si él era mejor formado y además no había, pues mejor que todos los demás, sin duda alguna. Pero además, por lo tanto, los que quedan en los cirujanos romanos romances, los curanderos. Su dedicación, él lo dice, total. A 10 años que tengo el honor de servir a vuestra merced en la Armada, lo cual demuestra una dedicación a vender esa constitución. Y yo debo confesar que a mí lo único que me produjo cuando leí esto, ofendí. ¿Cómo es posible que diga que no tenga capacidad, que no tenga aptitud, teniendo tantos años allí trabajando?
Si yo iba a decir haberlo dicho en España mismo, pues claro. ¿Qué era eso? Por eso que es interesante lo que dice la doctora Vanini en su libro. Estaba tratando de hacer una especie de Julio o hasta mí, y lo que escribió como la primera fuente. Fueron realmente motivos de salud las verdaderas causas cuando ya se estaba gestando movimientos. Y dice, no sería más probable pensar que recónditas razones de índole ideológica y política prestaran vigor a los esfuerzos que realizó Ignati para ser trasladado al gran cuerpo de Arcaja, justo mientras tiene mucho sentido eso que me haya confundido. Luego a la respuesta, yo me lo planteé como preguntino a la respuesta, o sea, parece como que hubiera algo y busco una excusa. Bueno, es perfectamente posible. Ahora, en otra parte dice, bueno, adiós a las actividades médicas, bueno, insinúa que hay un adiós a la actividad médica. Y yo tengo convicción profunda que un médico, aunque se jubile, jamás deja la profesión. O sea, no puede, forma parte de su ser. O sea, uno no hace adiós a la actividad médica, uno puede ser que varíe, pero no un abandono. Entonces lo examina de otro ángulo. Ese planteamiento de la posibilidad de adiós a las actividades médicas se basa en la donación que hizo de una caja de cirugía, cosa que aparece en la receta de Caracas de 11. Pero eso está precedido, esa oferta de Ignati está precedido por un texto que dice: las siguientes ofertas hechas supieron los sucesos de Coro manifiesta que en el patriotismo caraqueño no influyen los sucesos de estos platos. Lo que estaba ocurriendo era que el pronunciamiento que había tenido Caracas en 1810 pusieron y hablan ya pues que vamos a pelear con los coreanos que pelear con ellos porque no estaban independientes o con la manifestación de autonomía. Ese texto que está arriba sigue una lista de más de 40 donantes, entre ellos están Simón Bolívar, José Ángel Álamo, Francisco Espejo y Francisco Ignati, más de 40 allí. Y hay que tener presente que Ignati aparece donando una caja de cirugía que vale 80 pesos, así lo pone textualmente, y 10 pesos mensuales adicionales. O sea, yo lo que dudo es que eso se puede interpretar como un abandono de la profesión médica. Simplemente es un giro estando en lo que él puede aportar dentro de lo que está viviendo para la causa por la cual se está luchando, está empezando a luchar. Lo cual implicaría un compromiso de su parte. Por otra parte está el propósito de establecer una escuela de anatomía de parte del doctor Meyer, aquí en el año 1812. Siendo el conocimiento de la estructura del cuerpo humano la base principal de estudio de la medicina y cirugía, resulta evidentemente la necesidad de establecer una escuela de anatomía. O sea, había sensación de que al estudiar anatomía si se quería ser médico. El doctor Meyer lo plantea. Y así lo publica en la Acta de Caracas el 13 de septiembre de 1811. ¿Qué tiene esto que ver con Ignati? Bueno, que cuando se va a instalar ese curso anatómico quirúrgico, sale un aviso oficial en la Gaceta Médica y se pronunciará un discurso inaugural don Francisco Ignati, médico cirujano que ha sido de Marina y Artillería y actual secretario del Congreso General. O sea, Ignati no se desprendió de la actividad médica, sino simplemente que giró, tuvo una actividad que lo absorbió, pero también le dedicó su tiempo a lo que quería que puede aportar por lo menos a la educación, a apoyar el que eduque. Y caramba, yo creo que en el fondo siempre yo lo he pensado, la única solución que tiene el mundo en cualquiera de las áreas es la educación, en cualquier área. Y entonces él lo vislumbró así en este caso, sobre todo que aquí no había. Sigo con mi pregunta, ¿adiós a las actividades médicas? Cuando se hace el agradecimiento del doctor Meyer por el curso que Ignati dijo en la inauguración del curso, dice Meyer, rectifica con la más sensible efusión al señor secretario del Congreso Federal, don Francisco Ignati, su gratitud por el bello, enérgico y sabio discurso pronunciado el 6 de octubre en favor de la ciencia anatómica y quirúrgica, por tanto tiempo mirada con el ingenio. O sea que Ignati sentía por lo que era la medicina y quería mejorar. Y claro, si dan una actividad como la de Secretaría del Congreso, seguramente no puede estar en el consultorio, pero por lo menos daba su aporte, no se desentendió de ese asunto. Entonces aquí mis conclusiones simple y llanamente, muy sencillas, muy breves. Primero, que un hombre fiel a sus ideales de libertad e independencia. Creo que eso es categórico, eso nadie lo discute. Diversos escritos y acciones actuaron al frente del Secretaría del Congreso Constituyente, eso simplemente muestras del asunto. Pero por otro lado tuvo una formación profesional actualizada. Eso para mí fue mayor recurriendo en este asunto. Yo conocía lo del Real Colegio de Cirugía, pero me detuve más ahora cuando se plantea que
yo me desarrollé el colegio de cirugía y medicina y cirugía. Entonces, la mina yo había dicho exactamente la misma que están aquí. Su formación fue presumiblemente superior a la de la mayoría de los peruanos españoles del siglo XVIII, y de lo que ya está conveniendo en todo el impulso que la caracteriza. O sea que nadie se preparó bien dentro del mundo en el que vive, ha contribuido. Tuvo un ejercicio profesional amplio, evidentemente actuó como médico asistencial, pero también como médico forense, no me he detenido en esa parte, pero también actuó como médico forense y como médico sanitarista. Y aunque su vida en Venezuela fue cortamente definida por los acontecimientos de la época que le tocó vivir, es evidente que además del ejercicio profesional, se interesó en la educación médica, comprendió su importancia y dentro de ella, en nuestro país, reconoció el valor fundamental del conocimiento anatómico para mejorarla. La última lámina, o la menor, son 4 líneas que es un poema. Simplemente trata de ser una síntesis. Hasta ahí. Cuando termino de aparecer el texto, es una lámina muy rápido. Ahí la leyó. 8 escasos años, poco tiempo, vivió Inardi entre nosotros. Suficiente fue, sin embargo, para que el relámpago que ilumina la densa noche dejara imperecedera huella en nuestro inicio republicano y en la historia de... Nuestra selección del doctor Miguel González Guerra terminó de colorear el cuadro en torno a Inardi que hemos querido ofrecer esta mañana, al él referirse específicamente a su trayectoria como médico y haber puesto de relieve el doctor González Guerra lo que significó el proceso de España borbónica, algo que explicaría por supuesto lo que significó la consolidación del Colegio de Cirujanos de Cádiz. Antes de proceder y de reiterar el agradecimiento al ingeniero Filippo Bagnoni y a la Fundación Fundavac por haber propiciado este encuentro de la mañana de hoy, agradecer también la presencia de la señora Tina Mela Rosa, presidenta de la propia Fundavac. Quisiera aprovechar algo que dijo mi colega Inés Quintero cuando se refería al encuentro furtivo que historiadores y médicos tenemos en los pasillos de Palacio. Yo creo que la experiencia de hoy tan exitosa, tan concurrida, nos motiva a pensar y proponer otras actividades que de manera conjunta podamos empezar a hacer las distintas academias. La Academia de Historia ya tuvo recientemente una experiencia similar con la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas. Hace unos meses atrás organizamos un foro conjunto sobre el tema de la reclamación histórica venezolana sobre el Esequibo, con la participación muy especial de nuestro colega Manuel Alberto Doris Ríos, que hoy nos acompaña. Y justamente con la propia Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas vamos a organizar un simposio a fines de este año sobre los 300 años de inicio de la